casas, gente que trabaja, horas que se pasan para edificar. Tengan muy buenos días, oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento. Les habla Gustavo González, secretario general de FUCBAN. Y hoy tenemos como primer noticia que hoy en Ramón Castrici y Corrientes, en el ex lugar de estacionamiento de los ómnibus de Reincop, se va a hacer una movida de las cooperativas que tienen ese terreno desde hace 3 años asignado y que aún no han recibido contestación del Ministerio de Vivienda con respecto a un estudio sobre el cateo del terreno por posible plombemia en el mismo. Hoy se movilizarán los compañeros de estas cooperativas y allá estará el compañero presidente de FUCBAN acompañando dicha movida. También los queremos invitar para el jueves a las 18 horas. Nos vamos a concentrar en la explanada municipal para de allí marchar hasta Plaza Independencia en solidaridad con las cooperativas que aún esperan la escritura que se le debe hace 1 año y medio. Si bien es cierto que el tablero se ha movido, que ya con alegría podemos decir que varias cooperativas han recibido fecha de escrituración, todavía nos falta el 50% de aquellas 21 cooperativas, por lo tanto, la lucha de FUCBAN continúa. Bueno, hoy habrán visto en la prensa el debate parlamentario en torno al tema rendición de cuentas. Bueno, esto ha tomado la tapa de todos los periódicos. El debate lleva horas en el Parlamento, pero ya se sabe cuál va a ser el destino de la rendición, porque se cuenta con mayoría parlamentaria para efectivizar el ajuste y el recorte que se va a hacer en distintas áreas. Un tema que fue muy discutido y que FUCBAN desde el primer momento estuvo en contra fue este tema que en la rendición de cuentas se coloca acerca de quitarle un monto de dinero determinado al Instituto Nacional de Colonización para otorgarlo para resolver el problema de los asentamientos. Como este programa lo hemos titulado Habitar el Pensamiento, hoy tenemos que ver con documentos qué pasa con esto, no quedarnos solamente con los titulares de la gran prensa, que muchas veces hablan del debate parlamentario pero no de la raíz del problema. Y en este sentido, vamos a ver algunos documentos que aseguran que esto viene de muy lejos y de muchos años atrás, el problema de los asentamientos. Desde el momento mismo en que el gobierno de un país acuerda con el Fondo Monetario Internacional hacer todos los deberes que éste ordene, obviamente la suerte ya está echada. No hay un atisbo de duda. Toda la política del gobierno estará asignada por los compromisos asumidos por este y anteriores gobiernos y se verá reflejado en todas las áreas que atañen a la mayoría de la población. Hoy quisiera analizar de qué forma esto afecta en el campo de la vivienda, porque de lo contrario, como decía, nos vamos a quedar con un debate parlamentario de guerra de palabras, pero que no va a resolver el problema. Cualquier definición sin documentos, sin estar debidamente asesorados, podría ser equivocada. Desde que John Williamson, que era un economista del Instituto Peterson, inventara en 1989 una expresión que varios y pocos también de ustedes han escuchado alguna vez, la expresión consenso de Washington. Eso se refirió al conjunto de 10 recetas de políticas y estrategias de desarrollo defendidas por las instituciones como fueron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Todos aquellos gobiernos que han firmado acuerdos deberán cumplir a rajatabla desde el 89 a lo largo y ancho de América Latina con estas recetas. Como ustedes saben, en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, al igual que en nuestro país, el acceso al suelo urbano y la vivienda en los últimos 40 años han sido producto de invasiones, ocupaciones
En definitiva, la lucha por sobrevivir de los pobres, que llevaron a que miles de familias hoy habiten en favelas, en villas, o como le decimos acá ahora, en asentamientos irregulares, donde en ellos se reproducen los efectos negativos que trajo aparejada la implementación del neoliberalismo, y así lo tenemos que plantear. Allí están dadas las cuestiones fundamentales de la llamada pobreza. Esto se convirtió en el nuevo paradigma que hay que atender, como lo pide el Consenso de Washington. Es decir, luego de haber destrozado al viejo llamado Estado benefactor y por ende toda su seguridad social, llevó al Estado a desembarazarse del tema de vivienda. Entonces hoy, desde el 89, el Consenso de Washington quiere que se atienda esta situación, pero le dice a todos los gobiernos del continente la forma en que hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo. De allí que hoy, como nunca, ustedes habrán oído y estarán hartos ya de escuchar las llamadas políticas focalizadas para los pobres. Esto se transforma en un buque insignia de los distintos gobiernos. No es un tema sencillo, mejor dicho, nada sencillo, pero está articulado sabiamente a los efectos de confundir, de que la confusión sea lo que prime para que triunfen en definitiva los intereses de los poderosos del mundo. Han cuidado hasta el lenguaje. Tanto es así que el Consenso en el año 2000, hace 21 años, se hizo una profunda autocrítica y exigió imponer una política con rostro humano. ¿Han escuchado eso, el capitalismo con rostro humano? Bueno, viene del 2000. Vienen de estudiarlo y ver que había que plantear esto. Así la llamaron, donde se le exige al Banco Mundial que incorpore los temas de pobreza, los temas de equidad e inclusión social. Todo esto envuelto en un lenguaje actualizado. Por ejemplo, importancia de la sociedad civil, creación de capacidades, transparencia. ¿Se dan cuenta, oyentes, cómo todo esto viene estructurado? De esta forma, el papel del Estado se reduce a eliminar cualquier tipo de obstáculo que afecte el accionar del mercado. Es decir, hay que achicar el Estado. Léase u óigase, recorte al presupuesto. Una de las propuestas centrales es desarrollar el derecho de propiedad entre los pobres. Miren qué interesante. Y resulta que en la primer LUC enviada, en la primer ley de urgente consideración, se colocaba como un gran tema muy interesante y que aparentaba ser novedoso y uruguayo, el tema de darle la propiedad a los asentamientos irregulares. Una de las propuestas centrales, justamente desde el Consenso de Washington, es desarrollar el derecho de propiedad entre los pobres. Esto está en consonancia directa con el propio consenso que recomienda redefinir y hacer accesible al conjunto de la sociedad los derechos de propiedad. Fíjense que un documento del año 2000 del Banco Mundial, Ciudades en Transición o Cities in Transition, dice lo siguiente: hay que integrar comunidades marginales e informales como ciudadanos urbanos, pagadores de impuestos y consumidores de servicios,
Esto es una meta fundamental. Esto está escrito por el Banco Mundial desde el año 2000. En este sentido, cuando ustedes oigan hablar de la regularización de asentamientos, que sin duda la gente que vive en asentamientos lo ve como muy positivo, es positivamente valorada por la gente que vive en ellos, pero esto no se plantea como el reconocimiento del derecho universal a un lugar para habitar, sino como una integración al mercado. Esto es muy importante tenerlo claro. Y lo dicen y lo escriben. Pero si estos documentos fueran pocos, vamos a otro documento del BID y la Universidad de Harvard. Promocionan los beneficios de la regularización y la entrega de títulos de propiedad justamente para cumplir con ese objetivo tan noble de combatir la pobreza. Ahora resulta que del 96 al 2004, los organismos multilaterales siguieron elaborando esa línea de acción para imponérsela a los gobiernos. En las ciudades en alianza, otro documento, plantean con muchísima claridad lo siguiente que voy a leer textualmente. Estos programas deben operacionalizar la focalización social y espacial del gasto público, atacar el emergente más visible, el asentamiento ilegal o irregular. Esto asegurará el éxito en la reducción de la pobreza, lo cual a su vez aporta en la reducción, óigase bien, del conflicto potencial o real que la existencia de la pobreza urbana acarrea, con el consiguiente impacto positivo en la gobernabilidad urbana. Es decir, son absolutamente conscientes que la concentración de bolsones de pobreza puede en algún momento explotar. Entonces, el gancho es la propiedad individual, dejarlos vivir como están viviendo, seguir viviendo en asentamientos, incluirlos al mercado y garantizar la gobernabilidad. Por lo tanto, no hay casualidades en esta autoría. El Banco Mundial, para los países latinoamericanos, se enmarca entonces en la instrumentación del mejoramiento de barrios en todos los países, insisto, bajo el título o rótulo Lucha contra la pobreza. Esto además fue discutido y aprobado en el G7, el grupo de países más ricos, quienes acordaron dar prioridad a 100 millones de personas en los próximos 20 años para garantizar la gobernabilidad. No nos podemos olvidar que 140 millones viven en asentamientos precarios solamente en América Latina. El cinismo del grupo es para evitar el conflicto social de manera tal que no se ponga en riesgo el establecimiento. Esto es importante analizarlo, porque uno si se queda solamente con el debate que hoy hay en el Parlamento y no vamos a la raíz del problema, ¿a dónde está la base de este planteo llamado realojamiento de asentamientos, llamado propiedad para los asentamientos, llamado asentamiento cero? Pero veamos dónde surgió todo este problema en nuestro país. En nuestro país. Porque siempre es bueno, cuando se trata de un tema de tal magnitud e importancia, el estudiar las causas. Y también, y no pueden zafar, hay que estudiar las responsabilidades de un tema que afecta a más de 170.000 uruguayos en la actualidad. 170.000 en los menores cálculos. Hay quienes hablan de 200.000 uruguayos.
Según estudios realizados por la universidad en 1995, dicen con claridad que el fenómeno se triplicó entre los años 84 y 94. Es decir, vamos a ver cuándo, cómo y dónde surgió esto. El número de viviendas construidas en asentamientos, por ejemplo, en el 84 llegaban a 2.541. En 1990 habían crecido a 4.835 y en 1994 a 7.023 viviendas. Quiere decir que del 84 al 94 fue la gran explosión. Pero no es casualidad tampoco que la UNESCO alertara a Uruguay en el año 2004 planteando lo siguiente. En 1986 existía una relación de 2 niños pobres por cada mayor de 65 años pobre. Repito, 2 niños pobres por cada mayor de 65 años pobre en 1986. Pero esa relación, entre 1994 y 1995, subió a 7 niños pobres por cada adulto mayor pobre. En el 2003 la brecha siguió aumentando. En el 2004 llegó a haber 9 niños pobres por cada adulto mayor pobre. ¿Y dónde cree el oyente que esos niños vivían o viven hoy? Es obvio pensar que los niños pobres, en su gran mayoría, viven lamentablemente en los asentamientos. Entonces, ahora cuando se plantea erradicar los asentamientos, tenemos que tener algunas cosas claras. El problema no es solo de vivienda, es mucho mayor. Tiene responsables y son los gobiernos de turno en los distintos periodos donde los mismos se generaron y se llegaron a triplicar. Hay que tener claro que cuando se genera un tsunami social como el que vivimos en ese periodo, la reconstrucción del entramado social cuesta mucho. No se resuelve con politiquería barata. Se resuelve con una gran inversión económica que permita realmente, con el paso del tiempo, llegar a tener realmente soluciones. Por lo tanto, lo que está hoy planteado es pura demagogia. Creo que falta de seriedad y conocimientos para abordar este tema. Han hecho que hoy se planteen soluciones que no son tales, y mucho menos que lo puedan hacer con un presupuesto en vivienda recortado salvajemente como ha sido recortado. Entonces, es indispensable pensar seriamente, reflexionar con conocimiento de causas, no con tanta ligereza como se habla hoy de problemas profundos y dramáticos que el país vivió y vive. Y no olvidemos cuando desaparecieron los 100 millones de dólares de nuestro Fondo Nacional de Vivienda. Hace poco, en un programa televisivo, yo recordaba la actitud del exministro de Economía Alejandro Chugarri, muy buena, por cierto, cuando se acercó al local de fútbol a decirnos: muchachos, tienen razón, la plata del Fondo Nacional de Vivienda se la comió el agujero negro. Bueno, entonces, no tendríamos los uruguayos que preocuparnos por los asentamientos si ellos no se hubieran generado, producto de la crisis económica en el que sumieron al conjunto de los trabajadores desde hace años los distintos gobiernos. Tanto
El actual gobierno, como, insisto, todos los gobiernos que han seguido el mandato del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, desde el año 89, como dije hoy al inicio del programa, cuando crean la receta llamada Consenso de Washington, son responsables del problema. Y entonces, hoy le pedimos a los oyentes que no se queden con la tapa de los diarios del debate parlamentario de esta triste, muy triste rendición de cuenta que no hace más que reinstalar el neoliberalismo en nuestro país con recortes de todo tipo. Antes de irnos a la tanda, porque ya se encuentra en el estudio la compañera Isabel Cervoni, hoy vamos a hablar del tema género y vivienda en FUCBAN. Antes de eso, recordarles, hoy a las 19 horas, en Ramón Castrici y Corriente, se movilizan las cooperativas del ex terreno de Raincop, donde el Ministerio de Vivienda hace 3 años está estudiando si hay pandemia o no. Y el jueves, a las 18 horas, estaremos en la explanada municipal, marchando por 18 de julio hasta la Plaza Independencia, en solidaridad con las cooperativas que aún no han escriturado. Brazo con brazo nos hacen pensar que nunca se... Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Cooperativa Artigas está pensando en vos. Tenemos créditos a tu medida. Por ejemplo, 20.000 pesos en 15 cuotas de 1.823, comenzando a pagar a los 60 días para que puedas concretar lo que estás pensando. Solicítalo en cualquiera de nuestras agencias o desde tu casa por WhatsApp o nuestra web. Además, te ofrecemos colonia de vacaciones y un montón de beneficios para vos y tu familia. Visita nuestra página web www.cooperativaartigas.com.uy, Facebook e Instagram Cooperativa Artigas. Cooperativa Artigas, mucho más que un crédito. Ejemplo aplicable a créditos o por retención, sujeto a aprobación crediticia, TEA 38,5%. Cuando pensaste que ibas a tener un día de miércoles, nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la izquierda late el corazón, temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40 1330 AM. Llamado a la solidaridad. Debido a un incendio en la Cachimba del Piojo, barrio de La Teja, 6 familias perdieron la vivienda y todas sus pertenencias. Podemos colaborar en Laureles 905, Comité Pantanoso Pistola Marcicano, o en Rivera Indarte, esquina Gregorio Caminos. También en el WhatsApp 099-938153. Muchas gracias. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. El básquet nacional e internacional, compactado en una hora vibrante. Básquet Total. Conduce Fabio Donelo con la participación de un gran equipo. Básquet Total. Más de 22 años juntos. Sábados a las 12 por CX40 Radio Fénix 1330 AM. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan para edificar. La vivienda sigue en debate. Préstamos urgentes para las cooperativas de viviendas que están para escriturar. Que la vivienda la pague el gran capital. FUCBAN. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar.
Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40, Radio Fénix, 1330 AM. Casas, gente que trabaja. Tal cual dijimos, se encuentra la compañera Isabel Cervón, integrante de la Dirección Nacional de FUCBAN y referente de la Comisión de Género. Buenos días, Isabel. Buenos días a todos, a todas. Bueno, mira, lo primero es cuál es el rol de la mujer en el cooperativismo de vivienda y además qué antecedentes y la actualidad de la Comisión de Género. Bien, esa pregunta que vos haces es muy interesante. En muchos espacios siempre se comienza o nos preguntamos, bueno, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres? Y primero que nada, creo que el rol ha sido el mismo que el de los hombres, ¿no? Sostener, organizar, construir nuestras cooperativas. Y muchas veces con una presencia mucho más fuerte que la de los varones. Hoy tenemos un porcentaje mayor de mujeres en nuestras cooperativas, en muchas de las comisiones también, especialmente en las cooperativas más nuevas. La presencia de las compañeras en todas las comisiones es muy alta, un porcentaje muy alto. Hace unos años hicimos un sondeo llamando a todas las cooperativas o a gran parte de las cooperativas del movimiento, preguntando la composición de las comisiones, incluso en las cooperativas más viejas el porcentaje se acercaba a un 50-50. Entonces yo creo que preguntarnos cuál es el rol de las compañeras en el movimiento responde a una invisibilización de todo lo que se ha hecho, ¿no? Una invisibilización política, social, cultural, de que ahí han estado las compañeras sosteniendo las cooperativas en todos sus espacios, desde lo político, lo gremial, los cuidados, lo social, las actividades barriales, las ollas, todos los emprendimientos en los cuales participan las cooperativas, ahí están las mujeres sosteniendo. Entonces, no es que se ha hecho algo distinto o que se ha tenido un lugar secundario de apoyo, sino al contrario, se ha estado en la primera línea de fuego sosteniendo los procesos y muchas veces encarando cosas que si no se hubiesen trabajado, ¿no? Como tiene que ver con el maestro comunitario, las policlínicas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y los cuidados que desde nuestro movimiento se trabaja, ¿no? Digamos que ustedes hoy tienen, ¿desde qué momento comenzó la Comisión de Género, esta actual, digamos, ¿no? Es decir, ¿desde qué momento y qué antecedentes había? Mira, la comisión que funciona actualmente viene funcionando desde el 2015, desde fines del 2015, donde cuando desde la Comisión de Desarrollo Social nos propusimos que existiera este espacio, ¿no? Sentimos la necesidad de abrir un área que abordara específicamente el tema de las compañeras. Desde ahí a esta parte ha funcionado de forma ininterrumpida. Sabemos que entre el 2000 y 2003 existió un área que se llamaba Área de Equidad y Género, que trabajó mucho, que en el 2003 organizó la primera Asamblea Nacional de Mujeres Cooperativistas, que se dio allá en Mesa 3. Y bueno, y ese antecedente es muy irónico y a la vez muy simbólico, lo conocimos hace muy poco, ¿no? Sabíamos que habían algunas iniciativas, pero no sabíamos que había funcionado un área que había gestado una Asamblea Nacional de Mujeres Cooperativistas, pero bueno, eso es un poco el antecedente más cercano que tenemos. Posiblemente antes también hubieron algunas otras iniciativas. Hoy, ¿cuáles son las actividades centrales de la Comisión de Género? Mira, actividades centrales, nosotros trabajamos con las cooperativas haciendo talleres de sensibilización sobre la violencia machista, sobre la violencia hacia las compañeras, eso a nivel de las cooperativas. Hacemos actividades a nivel de formación, ¿no? Centrales, digamos, que pueden participar todas las compañeras del movimiento. También vamos a las mesas departamentales a trabajar y bueno, y nos movilizamos, tanto las movilizaciones de FUCBAN, identificándonos con los casquitos violetas, como con otras movilizaciones del movimiento feminista, como es la marcha del 8 de marzo. Un tema que los oyentes se preguntan, si nos retrotraemos en el tiempo, imaginemos a fines de la década del 60, principios del 70, decir, la mujer va a trabajar en la obra. Bueno, ¿cómo es hoy el trabajo de las compañeras en la obra? Porque muchos oyentes
preguntan, bueno, ¿y en qué trabajan? ¿Qué áreas? ¿Qué tareas específicas? En todo. Muy bien. En absolutamente todo, desde trabajos que capaz que son considerados masculinos hasta los trabajos que comúnmente en las obras se le atribuyen a las mujeres, que tiene que ver con los finales, ¿no? Con las actividades finalistas, esas que se atribuye con mayor prolijidad, entonces parecería que estamos naturalmente capacitadas para hacerlo, cuando en realidad no es así, o sea, es una cuestión cultural. Las mujeres hemos desarrollado todas las actividades, desde hacer hormigón, zanja, la herrería, carpintería, todo. Hace unos años una arquitecta, Tania, del Departamento de Apoyo Técnico, había hecho un estudio y arriba del 70% de las horas de ayuda mutua las hacen las mujeres. El 70%. Arriba del 70%. Yo creo que eso sería un estudio que nosotras tendríamos que hacer. Porque es importante saberlo, ¿no? Es importante a veces tener los números para poder visualizarlo. Pero ella, cuando estuvo trabajando ahí en el DAT, había estado llevando un poco ese registro y nos planteaba que incluso en algún momento había dicho que se estaba acercando al 80% de las horas de ayuda mutua. ¿Ustedes están pensando algo para la mujer sola, con sus gurises, que está en obra? Porque me imagino que también debe hacer las 21 horas semanales. Sí. ¿Cómo funciona ahí la solidaridad? ¿Hay algo establecido, concreto o en vías de? Nuestro movimiento en su momento desarrolló lo que eran las guarderías de obra, ¿no? Y creo que eso tenía que ver con los grandes complejos, ¿no? O sea, si vos tenés una obra de 200, 300 familias, obviamente que la cantidad de chiquilines que hay se transforma en una preocupación, y ahí surgieron lo que eran las guarderías de obra. Hoy las cooperativas son mucho más chicas y entonces a veces ese problema queda totalmente en la vida individual, en lo privado, y cada quien resuelve qué hace con los niños, ¿no? Porque a veces las cooperativas lo que plantean es, bueno, montar una guardería cuando en algunos turnos capaz que hay 2 o 3 niños como mucho, plantean que no tienen ni el espacio ni los recursos humanos como para atender esa iniciativa. Nosotras creemos que igual debe existir y que tenemos que intentar retomar esa práctica que creemos que es muy positiva, que es la que exista un espacio pensado para los niños y las niñas en la obra, ¿no? Capaz que no con toda la infraestructura, o sea, que implicaba por la cantidad de chiquilines que se reunían ahí en los viejos complejos, pero hay que salir a organizar, porque para muchas familias es un problema qué hacer con los niños, y en particular para las compañeras cuando están solas en el núcleo, o sea, con sus hijos. Una tarea que ustedes han impulsado fuertemente ha sido la aprobación, bueno, primero la estructuración de la ley de cotitularidad. La ley de cotitularidad se aprobó, pero aún no está reglamentada. Entonces, nos gustaría, ¿por qué surgió esta idea? ¿Y qué objetivos centrales persigue? ¿Y cómo está estructurado la ley de cotitularidad? Sí. Cuando arrancó a funcionar el área por allá, fines del 2015, principios del 2016, nos propusimos 3 ejes de trabajo, ¿no? Lo que hace a la obra, lo que hace a la participación de las mujeres en los espacios de decisión del movimiento, que dicho sea de paso, es muy bajo el porcentaje en función de la cantidad de compañeras que integran el movimiento, y el tema de la violencia basada en género. Ese tema fue el tema que nos explotó en la cara, como se dice comúnmente. O sea, una vez que empezamos a funcionar, nos desbordó la cantidad de consultas vinculadas a, bueno, ¿qué hacemos desde la cooperativa cuando hay una situación de violencia, cuando todos la conocemos y que cuando sabemos que la compañera no puede irse porque no tiene a dónde irse? Bien, empezamos a trabajar ese tema con el objetivo que la compañera no perdiera su vivienda por la situación de violencia, que se pudiera quedar y que el que se fuera fuese el agresor. Bien, ahí el primer problema que tuvimos es que las compañeras en situación de violencia, o muchas compañeras, no son las socias titulares. ¿Sí? Incluso a veces es la compañera la que participa de toda la actividad de la cooperativa, pero es el varón el socio titular. Y se dio eso, que en las situaciones de violencia casi el 100% de los titulares eran los varones, porque es una forma, o sea, lo patrimonial también es una forma de ejercer violencia, porque si no tenés a dónde irte, quedás atada a un vínculo
con el que capaz que no querés seguir más, ¿no? Entonces empezamos a ver eso, que había una situación de injusticia que se perpetuaba muchísimo en las situaciones de violencia y que tenía que ver con que el socio titular en la familia es quien tiene todos los derechos y los deberes frente a la cooperativa. Y la otra parte es solamente cónyuge y accedía a algunos derechos en la medida que hacíamos valer la ley de matrimonio o la ley de concubinato, ¿sí? Donde se accede al 50% de los bienes gananciales, pero no con los derechos y deberes frente a la cooperativa. No sé si eso queda claro. Entonces ahí lo que empezamos a ver, que en realidad en un movimiento que luchamos por la justicia, por la igualdad, había una asimetría de derechos muy grande a la interna de las familias con esto que había una sola persona que tenía todos los derechos y los deberes frente a la cooperativa. Y es ahí que lo que empezamos a ver es que había que cambiar eso, que ambas partes del núcleo familiar tenían que tener mismos derechos y mismos deberes frente a la cooperativa. Porque además pasaba algo que incluso cuando había alguna sentencia para que el varón se tenga que ir, o sea, cuando la justicia sacaba al hombre de la vivienda, la compañera quedaba por orden judicial en la vivienda, pero en carácter de no socia, de cónyuge, sin sus derechos y sin sus deberes, y por ejemplo, al gran derecho que no podían acceder es el derecho al subsidio. Entonces ahí se nos presentaba un problema que es al no poder abonar la cuota, no ser socia, no poder pedir el subsidio y no estar teniendo ingreso familiar de la otra parte, a los 3 meses se caía en causal de expulsión. Claro, hay que tener en claro, digamos que hasta el momento el socio titular del núcleo familiar es uno. Entonces, como tú dices, mayoritariamente son hombres producto de, bueno, vivimos en una sociedad machista, obviamente, y eso se daba. Ahora bien, imagino que ustedes se asesoraron legalmente, tuvieron que estudiar mucho el tema para llegar prácticamente a elaborar la ley. Bueno, en realidad la ley no la elaboramos nosotras ni desde FUCBAM, ¿no? O sea, en realidad comenzó esto como una reivindicación del movimiento, porque aparte hay una cosa que se da y es, en realidad la mayoría de los socios varones son los titulares en las situaciones que hay violencia, ¿no? Uh-huh. Si vamos a situaciones, a familias donde no hay una situación de violencia, gran parte de las compañeras son las titulares, ¿no? Yo lo aclaro porque seguramente si hay una cooperativa está escuchando, claro, va a decir, no, pero en mi cooperativa la mayoría son socias mujeres. Bueno, pero nosotros acá estábamos discutiendo con esas situaciones de injusticia, de desigualdad de poder a la interna de la familia. Bien, nosotros lo arrancamos como una reivindicación. Empezamos a conversarlo con el ministerio, a conversarlo sí con abogados, asesores de FUCBAM, y no llegamos a elaborar un proyecto cuando el ministerio llevó el proyecto al Parlamento y fue aprobado. ¿En qué año fue eso aproximadamente, Isabel? Eso fue a fines del 2019. Uh-huh. A fines del 2019, antes del cambio de gobierno, es que la administración del momento del ministerio, a nuestro juicio, se apura y saca un proyecto. Un proyecto que tiene 2 partes. Una es esta, que abre la posibilidad a la doble titularidad, o sea, que ambas partes del núcleo familiar tengan mismos derechos y mismos deberes frente a la cooperativa. Y un segundo artículo, que para nosotras también es muy importante, que hace a la violencia basada en género causal de expulsión de la cooperativa. Obviamente tiene que estar judicializada y todo ese tipo de cosas, pero para nosotros es muy importante porque refuerza algo que el movimiento ya lo había aprobado en el 2017, que es rechazar, repudiar todas las situaciones de violencia hacia las compañeras y trabajar para que los violentos se tengan que ir de las cooperativas. Hubo una asamblea nacional, recuerdo, creo que fue en la ciudad de San José. En mayo de 2017 en la ciudad de San José, donde se aprobó la guía de violencia contra las mujeres, en la cual cumple la función de una suerte de declaración contra la violencia machista y el trabajar de forma colectiva para acompañar a las compañeras que están en esa situación y poder definitivamente sacar a los tipos de la familia y que ellas no pierdan la vivienda, ¿no? Un elemento que es importante es que cómo van las conversaciones con el actual ministerio o con el Parlamento, porque la ley está aprobada, gran triunfo, pero hay que reglamentarla. ¿Cómo van esas negociaciones? Sí, ahí lo que nos encontramos es que la ley es totalmente patriarcal, ¿no? Entonces, enseguida lo que nos empezaron a plantear es que era imposible de reglamentarla.
dificilísimo de implementar y de reglamentar. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras leyes que hacen al marco jurídico cooperativo general que plantean inconcordancias entre lo que plantea la ley de cotitularidad. Por ejemplo, lo primero que nos dijeron fue, bueno, pero esto, o sea, cuando se empezó a estudiar, ojo, que la aprobación a nosotros también nos agarró de sorpresa porque el Ministerio no nos hizo llegar el proyecto antes de su aprobación. Nos enteramos cuando se tuvo que ir al Parlamento a defender algo que no habíamos elaborado, ¿no? Pero bueno, se fue a plantear los temas políticos, o sea, los argumentos políticos por los cuales creíamos que se tenía que aprobar la ley de cotitularidad. Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que nos plantean es, la ley de cooperativismo plantea un socio, un voto, entonces es un socio o una persona, por ende no pueden ser cotitularidad. Y ahí lo que nos planteamos es, bueno, pero estamos hablando de un movimiento que no se forma de individuos, sino de familias. Y las familias, muchas, tienen composición de 2 integrantes, 2 personas mayores de edad que se hacen cargo de la vivienda con un vínculo afectivo de por medio y no es justo que una parte, o sea, que se aporte en la misma medida, pero se tengan desigualdad de derechos. Eso, una de las cuestiones. Otra de las cosas que nos plantean es que no es retroactivo, entonces que en realidad solo las cooperativas que surjan de acá en más tendrían ley de cotitularidad o podrían ser de cotitularidad, y eso establece un gran problema para las cooperativas. ¿Por qué? Porque para el movimiento en sí, porque no podemos tener la mitad del movimiento en una modalidad, el resto del movimiento en otra, pero además porque las situaciones de injusticia en esas cooperativas se van a seguir dando. Y ahí lo que nos plantean es que también para nosotras tiene que ver con una sociedad fuertemente patriarcal, es bueno, pero ahí hay derechos adquiridos contra los que no se puede ir. Y entonces ahí lo que estamos hablando es que, bueno, lo que no se quiere tocar es esta idea de la propiedad individual, de la propiedad privada, esa imagen y semejanza de la idea de propiedad privada, porque, bueno, es mi capital social, no me lo toquen. Y cuando en realidad lo que estamos hablando es de una construcción que muchas veces ha sido la familia en su conjunto que ha aportado y sin embargo hay una sola de las partes que tiene los derechos. Entonces por ahí es que vienen las dificultades, ¿no? Que se nos están planteando para la reglamentación. Es probable que haya que trabajar modificaciones incluso a esta ley de cotitularidad para que se pueda implementar. Y a partir de estas discusiones surgió algo muy, para nuestro juicio es positivo y todavía no lo hemos conversado, pero puede ser altamente positivo, es con QDECOP y el resto del movimiento cooperativo pensar una modificación de la ley marco de cooperativismo. Pero bueno, eso está... O sea que si la reglamentación, a ver si entiendo bien, si la reglamentación no nos satisface, digamos, podría modificarse la ley o estaría una instancia de poder modificarse. Sí, o empezaríamos un proceso de lucha y de reivindicación para modificar la ley. Incluso a partir de esta discusión se empezó a ver que en las cooperativas agrarias podría llegar a existir el mismo problema que tenemos nosotros, ¿no? con las compañeras. Entonces, bueno, es probable que se abra un tiempo de discusión y de lucha en torno a esto, que va a ser más profundo y que tiene que ver incluso con la concepción de familia que heredamos del 70, ¿no? Claro. Ahora, obviamente mirando al movimiento en su conjunto, lo que tú dices es una gran verdad. No podemos tener 2 movimientos. Esto de que no sea retroactivo, bueno, y yo creo que en algún momento, cuando satisfaga la ley, digamos, a los objetivos que se persiguen y esté la reglamentación, deberá tener un buen debate en la Asamblea Nacional de Fugan a los efectos de impulsar esto en todo el movimiento cooperativo, pues si no, nos pasaría como con el interés. Tenemos cooperativas a un interés y otras a otras. Sí, yo lo que creo ahí que me parece que tenemos que profundizar la discusión, porque si nosotros nos quedamos en el no se puede o sí se puede de los abogados, de los escribanos, de lo que hace a lo jurídico nos terminan marcando las reglas del juego y, a ver, atrás de y esto es algo que todos que manejamos, o sea, atrás de la ley, del marco jurídico, hay concepciones políticas muy fuertes. Nosotros tenemos que discutir, bueno, qué es lo que queremos hacer como movimiento y en función de eso, bueno, qué es lo que hay que hacer para que la ley se adapte a lo que nosotros queremos, ¿no? Dar la discusión política de la necesidad de la cotitularidad y bueno, después ver cómo forzamos a lo que hace a lo legal para que se pueda implementar. Porque si no termina siendo una discusión
legal que termina primando la posición de los técnicos y no lo político. Yo qué sé, ocupar en realidad es ilegal y sin embargo hay ocupaciones. El movimiento ha conquistado la mayor parte de las luchas, de las conquistas a partir de la lucha y muchas veces contra La una gran supuesta estigmatización, legalidad. sí, o sea, la ley, o sea, el conflicto ahora que nosotros tenemos de huelga de pago. Exacto. También es forzar la legalidad. Entonces, ese es un poco lo que nos planteamos. Y sí, seguramente va a haber que profundizar la discusión política y después va a ser una lucha compleja porque nos van a tratar de trancar por todos lados. Ahora, creo que también es importante discutir, bueno, cómo son las familias hoy que componen nuestro movimiento, cuál es la idea de familia que hay implícita cuando se plantea un titular, un jefe de hogar. Ahí hay una concepción política de la familia muy fuerte y que nosotros, o sea, el movimiento la viene desarmando y esto es lo otro, o sea, hoy hay una fuerte presencia de las compañeras en la obra, también lo había en los 70, también lo había en Isla Mala. Entonces, las mujeres en nuestro movimiento rompimos con un montón de cosas desde el inicio. O sea, la familia no era papá, mamá y los hijitos en las primeras cooperativas, lo era capaz que desde el punto de vista ideal, pero no desde el punto de vista real. Y hoy lo es más aún. Entonces creo que esas cosas son las que nosotros tenemos que discutir de fondo. Y después lo otro que venimos viendo ahí con las compañeras del área y es lo siguiente. La ley no opera igual cuando hablamos de una compañera que cuando hablamos de un compañero. Y lo voy a dar con un ejemplo muy concreto. Cuando él es el titular, ¿tá? Nadie se acuerda de ese 50% del capital social que debería tener acceso la mujer, si la compañera, si están casados o si hay concubinato, de hecho o de derecho. Nadie se acuerda del 50% de la compañera cuando él es el titular. ¿Ah? Nadie se le ocurre que él le deba algo a ella. Cuando ella es la titular, con definición de juez de por medio de que él se tiene que ir de la casa, con una situación de violencia reconocida, todo el mundo se acuerda, ¿tá? Si ella es la titular, del 50% que a él le debe. ¿Tá? Hay muchas compañeras que hoy se están acercando al área planteándonos que se tuvieran que ir de sus viviendas porque no aguantaban más la situación, siendo las titulares, y hoy no pueden acceder ni al capital social, ni al 50% del capital social, ni a la vivienda, siendo las titulares. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Del 50% de las partes sociales de él se acuerda, desde el juez, los compañeros en la cooperativa, los abogados claro. de ella, de él, y de los derechos de la compañera no. Y eso hace a un sistema fuertemente patriarcal, ¿no? Sí, además hay un tema que tú lo colocabas. El establecimiento siempre defiende la propiedad y eso se traslada a este tema. Se traslada, no, es parte sustantiva de este tema y subjetiva. Entonces, obviamente que para romper esto también, como todo movimiento popular, debe tener un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. No hay que tener miedo a decir esto, porque fíjense que ahora tenemos los piquetes. Nadie sabe lo que quiere decir la palabra piquete, sin embargo en la LUC meten que el piquete es ilegal. Bueno, entonces esto también. Isabel, un tema que sé que estuviste por Centroamérica, hace poco estuviste aquí hablando, las mujeres en Centroamérica, ¿cómo viste la participación de las compañeras centroamericanas? Muy bien. Ahora no vi la participación de los compañeros centroamericanos. Eso es importante. No, o sea, más allá del chiste, la presencia de compañeras es mucho mayor. O sea, las representantes y las referentas de las cooperativas son prácticamente todas mujeres. Aún en los órganos de segundo grado. Sí, aún o sea, igualmente, claro, es lo que pasa, ¿no? Siempre en los espacios de definición sube el porcentaje de varones y baja el de mujeres, pero incluso en los órganos de segundo grado la mayor parte de las referentas son mujeres. Un elemento que nos parece importante sobre la Comisión de Género es una serie de cursos que ustedes han lanzado. ¿Qué temáticas tratan? Bueno, en los primeros el primer módulo de este año lo dio Andrea Tuana y tuvo que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres. Ahí un poco lo que intentamos es, bueno, no solo sensibilizar sobre el tema, sino dar elementos para entender por qué se da la violencia a las mujeres, a qué responde
y cómo trabajarlo a la interna de las cooperativas. Después, un otro módulo sobre las luchas de las mujeres, sobre la historia de las luchas de las mujeres, y ahora vamos a seguir con urbanismo, va a participar Ana Falú. La idea es pensar, bueno, cómo queremos diseñar y construir nuestro movimiento para poder aprovechar todas las potencialidades, los espacios comunes, las posibilidades de generar emprendimientos de cuidado, incluso hasta huertas, o sea, un montón de cosas que hace a la reproducción de la vida, a los cuidados, y que el cooperativismo los puede desarrollar, y muchas veces por priorizar lo arquitectónico no lo hacemos, o una mirada específica desde la arquitectura, porque hoy hay dentro de Facultad de Arquitectura un montón de compañeras que están pensando desde los cuidados el diseño de las cooperativas. Y hay una cosa que viene pasando, y es nos vienen achicando los metros adentro de las viviendas y en los espacios comunes. Y eso nos limita a nosotros, como movimiento, la capacidad de hacer, ¿no? O sea, nos vienen recortando los espacios colectivos, bueno, la cantidad de viviendas por cooperativa, que eso achica de por sí los espacios colectivos y la fuerza que tenemos para desarrollar determinados proyectos, los metros adentro de las viviendas, y en sí, por ejemplo, una cooperativa que tiene menos de 20 viviendas no tendría por qué tener salón comunal. Y eso es un problema. Si nosotros no tenemos el espacio de encuentro donde desarrollar actividades sociales, desde el punto de vista social nos quitan mucho, ¿no? Entonces, venimos discutiendo eso, cómo pensar desde el feminismo, o qué miradas desde el feminismo nos aporta a planificar las cooperativas y a dar estas peleas. O sea, yo creo que no podemos quedarnos en 50 núcleos por cooperativa, porque así lo vemos. En las cooperativas más grandes hay un montón de emprendimientos y de posibilidades que las cooperativas más chicas no lo tienen, por ejemplo. Y el otro de los temas que queremos empezar a trabajar, y que lo vamos a hacer lentamente a fin de año, es el tema de maternidades. A ver, ¿cómo es eso? Bien, hay muchas concepciones sobre lo que debe ser la maternidad, no solo porque el movimiento feminista viene discutiendo, bueno, que la mujer no tiene por qué ser sí o sí mamá, no puede elegir no serlo. Pero esa discusión viene estando instalada. Ahora, desde un movimiento que hay una gran presencia de mujeres, muchas de nuestras compañeras sí desean ser mamás. Ahora, el problema es toda la exigencia que se pone sobre la mujer y el cuerpo de la mujer frente a la maternidad, ¿sí? Y cómo muchas veces el ser buena mamá tiene que ver con poder resolver todo bien, hacer todo bien, y como socialmente se espera que se haga. Y muchas veces hay un montón de cosas que, yo no soy mamá, pero muchas compañeras lo dicen, por ejemplo, en la lactancia hay muchas cosas que no te las cuentan y que se vive con gran frustración, cuando en realidad es un aprendizaje. No nacemos con un chip para poder amamantar, sino que es algo que también se aprende. Entonces hay un montón de cosas que se viven desde lo individual, y que la idea es poder politizarlo, colectivizarlo y buscarle entre todas otras formas, por lo menos, de compartir, porque en la cooperativa vemos muchas alrededor de una mamá. Y bueno, ¿cómo podemos acompañarnos en ese proceso? ¿Cómo podemos cuidar a quien está cuidando una vida nueva? Por ejemplo, después pensar las cosas sobre las infancias, ¿no? Un poco por ahí viene la idea, no lo tenemos del todo definido, es un tema que estamos empezando a discutir a partir de otros talleres de formación. Fue un tema que se fue sembrando, ¿no? El cómo algunas compañeras se sentían a la interna de la cooperativa cuestionadas en su maternidad, y bueno, y a poquito lo fuimos conversando, y empezó a surgir ahí un grupo de compañeras con ganas de conversar esto, y ese es uno de los temas que vamos a estar abordando este año. Un tema, tú decías, y sabemos en la práctica de FUBAN, que ustedes van al interior del país. Como nuestro movimiento es nacional, una última pregunta que me interesa saber. ¿Ustedes ven alguna diferencia? ¿Ven más exacerbado el machismo en las cooperativas o en los departamentos del interior que en Montevideo? ¿O no notan esa diferencia y se desarrolla casi igual entre Montevideo y el interior? Yo creo que en Montevideo intentamos disimular más el machismo, entonces lo disimulan mejor. No, hablando en serio, el tema del machismo es algo que atraviesa todos los espacios de la vida humana, de la misma manera. Tal vez acá en Montevideo hay algunas discusiones que se vienen dando hace más tiempo, incluso porque somos más, ¿no? Esto de la masividad, o sea, de ser más cantidad, o sea,
Ahora, las movilizaciones por el 8 de marzo se dan en todas partes, o sea, en muchos departamentos del país. Hay organizaciones feministas en muchos lugares del país. En este momento, tanto en Paysandú como en Salto, a nivel de las mesas de fútbol, se viene trabajando el tema. No, yo creo que no podemos decir que las cooperativas del interior son más machistas que las cooperativas de Montevideo, que eso sería una barbaridad. Creo que el machismo es un problema instalado y que se refleja en todos los espacios. El tema es cómo hacemos desde el movimiento para construir a la interna relaciones humanas más justas. No solo estamos hablando ahora de la interna de la familia, sino entre compañeros y compañeras, cómo el trabajo en las comisiones, en la asamblea, no tiene un sesgo de género o de raza, y realmente establecemos relaciones que sean más justas y que no implique que por ser mujer tengas que ganar derecho de piso para poder opinar, hacer o tomar ciertas decisiones a la interna de la cooperativa, sino fortalecer procesos colectivos que construyan otro tipo de relaciones a la interna del movimiento. A tu juicio, obviamente que el movimiento feminista ha avanzado, yo diría, en las últimas 2 décadas en el mundo, en forma extraordinaria. Las relaciones de la Comisión de Género con otras organizaciones del país se han manifestado ya, lo tienen planteado, tienen alguna línea estratégica al respecto en cuanto a la unidad con otras organizaciones. Yo creo que lo que ha pasado con el movimiento feminista a nivel mundial desbordó, y eso hizo que permearon ciertas reivindicaciones y ciertas discusiones en todas las organizaciones sociales. Entonces ahí hay un vínculo que me parece que no quiere decir que haya un vínculo orgánico, sino que hay un movimiento que empuja, que discute, es como el movimiento de la diversidad sexual, o sea, desbordó en sus reivindicaciones y trasladó la discusión a todos los espacios, ¿no? Entonces me parece que por ahí eso es importante, ¿no? En la marcha del 8 de marzo van montones de cooperativas identificadas como cooperativa a través de una serie de consignas, capaz que hasta infinitas, ¿no? Porque cada organización va con sus reivindicaciones. Bien, ahora, nosotras desde el comienzo del área, por ejemplo, desde Extensión Universitaria, nos apoyaron las compañeras de Extensión con instancias de formación, de debate, de discusión, sobre la diferencia socialmente construida entre hombres y mujeres, y arrancamos con eso que era tan simple como discutir cómo se construían los roles de género, y ahí nos apoyamos en las compañeras de Extensión Universitaria. Para las movilizaciones del 8 coordinamos con la Intersocial Feminista, con la coordinadora también y con otras organizaciones. Hemos hecho algunas actividades en que invitamos otras compañeras de otras secretarías, áreas, comisiones de género de gremios y sindicatos. Entonces, si bien no participamos de forma cotidiana de un espacio de coordinación, sí tenemos muchos momentos donde trabajamos con compañeras de otros espacios, del PCNT. Bien. Se habla de que puede haber en breve una Asamblea Nacional de Mujeres. ¿Lo están conversando? Sí, lo estamos conversando. La idea era poder hacerla este año. Tiene que ver con el tema de la pandemia. Pero bueno, ni bien se pueda, lo vamos a hacer. Perfecto. Bueno, gracias Isabel por haber estado con nosotros. Creo que a todas y todos ha sido muy ilustrativo el tema de la Comisión de Género de Fútbol. Nos vemos el martes que viene, como siempre, a las 10 en Habitar el Pensamiento. Y para finalizar, hoy estaremos junto a los compañeros del terreno de Rencop, y el jueves, 18 horas, en la explanada municipal, y marchar hasta Plaza Independencia en solidaridad con las cooperativas a la espera de escrituración. Nos vemos el martes. No vaya a olvidar.